¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Hoy empezamos, en realidad vamos a retomar el tema de climas, obviamente de América. Vamos a ir repasando algunas cositas, sobre todo para el grupo que estuvo esta semana y el anterior, antes de las vacaciones. Viene bien porque estamos un poquito atrasados, así que espero que todos vean el video, así vamos recordando algunas cosas y vamos a ir avanzando, ¿no? Lo primero que antes de entrar a lo que sí, que en cada clima de América, en cada zona de América, vamos a dar una explicación muy general, ¿no? De lo que es el clima y de las variantes que tienen los climas. Lo primero que hay que entender que el clima, la palabra significa inclinación. ¿Inclinación de qué? No se dirá, bueno, primero del planeta, y la forma del planeta también tiene que ver con eso, ¿no? El planeta, al tener una forma, digamos, entre comillas, esférica o forma geoide, en realidad es un geoide, hay zonas donde están más cerca, digamos, de lo que es el Sol, digamos, la radiación solar. Si tengo el Sol acá y tengo la Tierra acá, la zona donde está la curvatura más cercana al Sol va a recibir en realidad mayor radiación solar. Eso significa que vamos a tener un clima más cálido, básicamente, ¿no? Al recibir más radiación, más temperatura y más calor, ¿no? Obviamente. Esta va a ser la zona de climas que nosotros conocemos la clima ecuatorial. De ahí viene lo de latitud. La zona donde están cerca del Ecuador, las latitudes 0, 1, 5, 10 o hasta donde serían los trópicos. Los trópicos, uno escucha mucho el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, que están siempre en los mapas, fíjense. Hasta ahí serían las zonas donde están los climas más cálidos del planeta. En el caso de América tenemos, por ejemplo, Brasil, Ecuador, obviamente, Venezuela, Paraguay, bueno, toda una zona de América Central, ahora lo vamos, perdón, América Central no, del centro de América completo, no la América Central, la región, donde están los climas más cálidos. Entonces tiene que ver con esto. Siempre les recuerdo que no confundan clima con tiempo. Cuando yo digo tiempo, son las condiciones atmosféricas de un lugar en un día, con un plazo muy cortito. Por ejemplo, ¿cómo va a estar el tiempo mañana? ¿Cómo es el tiempo hoy? Nublado, lluvioso, húmedo, cálido, bueno, lo que quieran agregar, ¿no? Cambio clima, estamos hablando de un periodo de tiempo mucho más grande. 1 año, 5 años, 10 años, 50 años, etc. Esto en general lo aclaro porque siempre se confunden porque la información que recibimos de la televisión o de distintos medios nos dicen, por ejemplo, el clima de hoy va a ser tal cosa. Y no, pero en realidad está hablando del tiempo, ¿no? Ahora, para entender el clima entonces tenemos que entender qué significa clima. El clima depende en realidad de la radiación solar. Donde hay más radiación, el clima es cálido. Donde hay menos radiación, se vuelve templado. Por ejemplo, Argentina, donde estamos nosotros ahora, es un clima templado. Y donde hay poca radiación solar, porque la curvatura está más alejada de la radiación solar, por ejemplo, el polo norte, polo sur, sur de Chile, Argentina, norte de Canadá, Canadá también, son climas fríos. Eso sería la primera división, digamos, de lo que son los climas, ¿no? Lo voy a mostrar en un mapita, a ver si se puede ver. Vamos con el ejemplo de América. Bien. La franja que voy a marcar ahora sería esa zona, la voy a marcar en rojo, esa zona donde están los climas más cálidos del planeta, ¿no? Perdón, del continente. Esta sería la zona de climas cálidos. Después tenemos las franjas que son más pequeñas, que son los climas templados, o sea, la radiación solar no es tan fuerte, y obviamente las zonas de clima frío, siempre más al sur, ¿no? Esto sería la división general del clima. Ahora vemos que, por ejemplo, si ustedes ven los colores, por ejemplo, la parte es cálida, si fuese así tan fácil, serían todo de un color solo. Es decir, en lugar de aparecer el azul, el celeste que aparece, o el verde, con colores naranjitas, o ese tipo de cosas, deberían ser un solo color. Pero ahí entran otras cosas. Porque en un clima no solo la temperatura, sino que entran otros factores para generar un clima determinado. Por ejemplo, obviamente la temperatura, la humedad. Si en un lugar estoy cerca de las aguas o de cuerpos de agua, va a ser más húmedo. Entonces puede ser un clima cálido y si hay cerca de agua, evapora mucho más, entonces se transforma en un clima húmedo, lluvioso. Entonces depende del clima también. Si estoy cerca del mar o de los océanos,
la temperatura que tengo, el relieve que tengo, por una cuestión lógica. Y esto tiene que ver con la altitud, no latitud, altitud. Mientras más elevado estoy en una zona, el clima va a ser más frío, la temperatura va a ser más fría, porque hay menos superficie que la radiación solar calienta, eso hace que la atmósfera caliente menos, entonces sea más. Bueno, esto lo vamos a explicar cuando estemos en presencial, lo puedo aclarar un poco más. Ahora estoy dando una explicación muy general. Entonces tenemos que, por ejemplo, en una zona, voy a dar un típico ejemplo de esto, Perú. En la zona andina de Perú, está en el medio de los Andes, la zona de montaña, obviamente, es muy distinta a la misma latitud. Tenemos la costa de Perú, que es muy distinto el clima que la de montaña. ¿Por qué? Porque ya incluye la altitud, quiere decir que en una zona más alta va a ser más frío, en la otra zona va a ser más baja, entonces no va a haber tanto frío. Y estamos en la misma franja. Entonces va a ir variando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la altitud es otra, la humedad es otra, las precipitaciones son otras, el relieve es otro. El viento también es muy importante. ¿Por qué? Ya vamos a aclarar mejor lo que es el viento cuando venga la siguiente, ¿no? El viento lo que hace, entre otras cosas, es llevar humedad. O llevar, cuando uno dice vientos cálidos, vientos fríos, en realidad que está llevando, aparte de llevar, entre comillas, de temperatura o arrastrar temperatura, arrastra humedad. Entonces, un viento que viene de la costa es un viento húmedo. Y a medida que entra en el continente, va lloviendo, porque la humedad al tocar el suelo o golpear o pegar contra otra corriente de aire más cálida, lo que hace es lluvia. Es calor frío cuando se junta, bueno, genera gotitas de lluvia, se llama condensación. Ya lo vamos a ver cuando veamos más detalladamente, ¿no? Pero entonces el viento puede arrastrar humedad. Entonces a la medida que los continentes, las zonas más húmedas, suelen estar, no todo es así, pero suelen estar en las costas. Excepto Perú, que bueno, ya voy a explicar por qué, pero es una cuestión de que las aguas son muy frías, entonces no evapora, entonces no arrastra humedad el viento. Bueno, ya lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Obviamente el hombre afecta el clima, es otro de los factores que hay que tener en cuenta, el cambio climático, las industrializaciones, bueno, obviamente lo vamos a ver, pero ya como un tema más ambiental, digamos, y no tanto como la geografía climática pura, ¿no? Entonces, todas estas variaciones me van a generar en América distintos tipos de climas. Este, por suerte, es un continente que tiene todas las variedades de clima que a ustedes se les ocurra. Si yo, por ejemplo, tomo Europa, es un continente, digamos, de latitud muy baja, es decir, no es muy alto, digamos, por ponerlo de esa manera. Entonces tiene muy poca variación de climas. Obviamente hay variaciones de clima porque depende del relieve, como ya les conté, ¿no? Pero América directamente va prácticamente del polo norte al polo sur. Entonces tenemos una variedad infernal. Ahora lo vamos a ver en el mapa un ejemplo de lo que todos estuvimos hablando, ¿no? No me voy a detener mucho en lo que es un climograma. Lamentablemente esta semana no lo pudimos ver, porque bueno, por una serie de cuestiones, bueno, que veremos en clase, ¿no? Explicar en clase, pero no pudimos verlo. Un climograma es básicamente un gráfico, sí, un gráfico que muestra el clima o que nos explica cómo es un clima. Más temperaturas, menos temperaturas y más lluvias o menos lluvias. Bueno, eso lo prefiero explicarlo más en clase de forma presencial. Para los que no lo pudieron ver, sé que una de las burbujas sí lo pudo ver conmigo. Igual lo vamos a repasar. Y la otra burbuja, cuando estemos en forma presencial, lo voy a explicar mejor porque se ve mejor. Al que el chico esté dispensado, también puedo dejar un video, lo voy a dejar un video para que lo vean también. Así que bueno, vamos ahora a hacer ejemplos de clima para que vean cómo se combinan todos estos factores. Por eso vemos primero relieve. Acuérdense que siempre cuando arrancamos la parte de geografía física, digamos, de América, arrancamos por relieve, porque el relieve se combina con el clima, entonces va a generar algo distinto. Vamos al mapa que ya les mostré antes y voy a dar unos ejemplos de lo que estudiamos. Bien, por ejemplo, vamos a los climas cálidos. Ven que tienen unos colores verdes claros, bueno, desérticos, el amarillo, ¿no? El verde más, digamos, más fuerte, más duro es el clima ecuatorial. Lo tenemos en verde. Obviamente pasa por la latitud del Ecuador. ¿Ven? No hay relieves importantes en el sentido, ven acá, no hay montañas ni nada, no están marcadas.
Entonces es un clima bastante pálido. Va a variar cuando encontremos, por ejemplo, montañas y ese tipo de cosas. Tropical lluvioso, que quiere decir que, bueno, como estamos cerca del Atlántico, obviamente, y no hay montañas, nada, todo el viento acuérdense que arrastraba desde la costa, el viento que me arrastraba desde la costa húmeda, va a generar un clima lluvioso. Entonces tenemos un tropical lluvioso. Van a ver que también en esa zona, los voy a borrar un poco. No, a ver, vamos a borrar esto. Bueno, obviamente va a haber un tropical, un clima cálido desértico. Eso tiene que ver con las temperaturas del agua. Ven acá, lo que le decías del Perú, ven acá. Es toda una parte de desierto. Entonces, acá en Estados Unidos y México. ¿Ven? Acá tenemos el desierto más seco del mundo que está en Chile. Es el desierto de Atacama. Si bien están cerca del agua, el problema ahí es que el agua no evapora mucho porque son aguas muy frías, pero con las corrientes marinas. Entonces, al estar agua muy fría, evapora muy poquito y no arrastra la humedad hacia el interior del territorio. Entonces, eh, no puede generar lluvia. Entonces, por ejemplo, ahora vamos al otro extremo, el clima frío, que están en el celeste acá y en violeta. Fíjense que hay dos climas fríos marcados en este mapa. La variedad de climas es muy grande, o sea, yo traje este mapa, pero hay varios otros que va a variar también un poco, ¿no? Depende también de qué tengan, qué tomen. Tenemos el frío polar y el frío de alta montaña. Por ejemplo, el frío polar obviamente está cerca de los polos, o sea, no hay mucha explicación que darle, esto es la parte sur del continente. Acá estaría, por ejemplo, el sur de Chile, que sería Magallanes, Tierra del Fuego, Santa Cruz, bueno, toda esa parte sur, ¿no? Y en el norte de Canadá, Groenlandia. Pero también está el frío de montaña. Es lo que yo le decía, ahí interviene la altitud, perdón. Entonces tiene que ver con cuánto alto estoy. Por ejemplo, acá estoy en una zona de cálida, pero ahí me dice frío de montaña. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que acá lo que interviene, perdón, voy a salir un poquito, acá lo interviene no es tanto la temperatura que llega desde la radiación solar, sino la altitud. Entonces me lo transforma en frío. ¿Entiendes? Todo eso, sí, ese tipo de combinaciones me va a generar un. Es decir, yo tengo factores que modifican el clima y el clima en sí, es decir, la radiación solar que llega. Mezclados o influidos mutuamente va a generar un clima perfecto. Bueno, esto ya después vamos a irlo viendo por regiones, vamos a ver lo que es un clima cálido, un clima características, qué países tiene, bueno, ya vamos a ver, hacer ejercicios de eso, entonces lo van a ir. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que se hayan entendido. Cualquier duda o pregunta, ya saben, por Classroom, Classroom no, por plataforma o por mail directo, si preguntar algo, lo pueden hacer. Así que